La casa estaba envuelta en un silencio cálido, interrumpido solo por el sonido ocasional del viento rozando las persianas y el suave murmullo de la nevera. Era una tarde tranquila de domingo, de esas en que el tiempo parece detenerse entre la rutina y la nostalgia. Diego estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, observando cómo la luz del atardecer pintaba las baldosas con tonos dorados. No esperaba que Samuel volviera tan pronto. Llevaban casi un año sin verse desde que él se mudó para trabajar en otra ciudad. La relación entre ellos siempre había sido buena, aunque un poco distante desde que ambos crecieron y la vida los llevó por caminos diferentes. Aún así, compartían un lazo extraño, silencioso, algo que ni el paso de los años ni la distancia había logrado borrar. Samuel apareció en el marco de la puerta, apoyado con un gesto relajado, con esa sonrisa que Diego recordaba demasiado bien. ¿Todavía tomas el café sin azúcar?, preguntó, su voz suave, con esa mezcla de burla y cariño familiar. ¿Alguien tiene buena memoria?, respondió Diego, intentando sonar tranquilo, aunque el tono casual no ocultaba del todo la sorpresa que le produjo verlo allí, tan cerca, tan igual y tan distinto al mismo tiempo. Se abrazaron con la naturalidad de quien comparte historia, pero el contacto tuvo un peso inesperado. Diego sintió el calor del cuerpo de Samuel, su respiración cerca del cuello, y algo dentro de él se tensó. Era un segundo apenas, un gesto inocente, pero el pulso le latió más rápido de lo que habría querido admitir. El reencuentro transcurrió con la excusa de cocinar algo juntos, como solían hacer cuando eran adolescentes. La cocina se llenó del olor a ajo y aceite, del sonido de los cubiertos chocando y de risas que, poco a poco, fueron destapando una cercanía olvidada. Samuel cortaba verduras mientras Diego revolvía la sartén, y el roce accidental de sus brazos, una y otra vez, se volvió imposible de ignorar. ¿Recuerdas cuando solías esconderme el pan solo para molestarme?, dijo Samuel, con una sonrisa ladeada. Era la única forma de hacerte hablar conmigo, contestó Diego, intentando que sonara a broma, pero el comentario quedó suspendido en el aire, cargado de algo más. Samuel levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Era una mirada demasiado larga, demasiado consciente. Diego apartó la vista, fingiendo concentrarse en la sartén, pero el calor en su pecho no venía solo del fuego. El silencio que siguió no fue incómodo, sino espeso, casi eléctrico. Se oía el chisporroteo del aceite, el crujido del pan tostándose, y sus respiraciones, acompasadas sin querer. Diego sintió una corriente recorrerle el cuerpo cuando Samuel se acercó por detrás para alcanzar una copa en el estante. Su brazo rozó el suyo, apenas un segundo, pero fue suficiente para que la piel se le erizara. «Perdón», murmuró Samuel, con la voz más baja de lo normal. «No pasa nada», respondió Diego, aunque su tono lo traicionó. La atmósfera cambió. Ya no era solo un reencuentro familiar. Había algo nuevo, peligroso, latiendo bajo la superficie. Los gestos cotidianos, pasarse un cuchillo, compartir el plato, cruzar las miradas, se habían convertido en pequeños incendios que ninguno sabía cómo apagar. Samuel se apoyó en la encimera, observando a Diego en silencio. «Has cambiado», dijo al fin. «No sé si eres tú o soy yo, pero todo se siente distinto». Diego tragó saliva. «Supongo que los años hacen eso». «No», replicó Samuel despacio. «No hablo de los años. Hablo de ti». La frase cayó como una descarga. Diego sintió el aire espesarse, el corazón golpearle el pecho con fuerza. Quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Samuel dio un paso más, apenas uno, y esa distancia mínima
Bastó para que la tensión se volviera insoportable. Por un instante nada existió fuera de aquella cocina, solo el calor, la luz dorada y la respiración entrecortada de dos hombres que comprendían demasiado bien lo que estaban sintiendo, pero aún no se atrevían a nombrarlo. La cuchara de madera cayó al suelo con un sonido hueco. Diego se agachó para recogerla justo cuando Samuel hizo lo mismo. Sus manos se rozaron bajo la encimera, y ambos se quedaron quietos, con los dedos aún entrelazados por accidente. Ninguno se movió. La corriente que los atravesó fue tan intensa que ambos contuvieron la respiración. «Samuel», susurró Diego sin saber si lo decía como advertencia o como rendición. «Lo sé», respondió él con voz baja, temblorosa. «No digas nada». El aire olía a pan tostado y a algo más, una mezcla de deseo contenido y miedo. Cuando se incorporaron, sus rostros quedaron a centímetros. Diego podía ver el reflejo de la llama en los ojos de su hermanastro, podía sentir el calor de su aliento y el temblor apenas perceptible en su mandíbula. Por un momento, pareció que el mundo entero esperaba su próximo movimiento. Y en ese silencio suspendido, lo único que Diego pudo pensar fue que, pasara lo que pasara después, nada volvería a ser igual. El silencio se prolongó, aunque no era un silencio vacío, sino uno lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Samuel fue el primero en moverse. Se apartó lentamente, tomó el cuchillo y continuó cortando el pan con una precisión que contrastaba con el leve temblor de sus manos. Diego se enderezó y dejó la cuchara en la encimera, intentando recuperar el control de su respiración. «¿Te pasa algo?», preguntó Samuel sin mirarlo. «No», respondió Diego demasiado rápido. «¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué no dejaste mirarme como si intentara recordar quién soy?». Esa frase lo desarmó. Diego sonrió con nerviosismo, pero era cierto. Lo observaba distinto, como si cada gesto, cada palabra, escondiera un significado nuevo. Samuel no era ya el muchacho que conocía, sino un hombre con una mirada profunda y una calma que lo descolocaba. Mientras cocinaban, la conversación fue derivando hacia recuerdos compartidos. Hablaron de su infancia, de las discusiones absurdas, de la primera vez que intentaron hacer galletas y casi incendiaron la cocina. Las risas disiparon parte de la tensión, pero no la eliminaron del todo. Permanecía en el aire, como un perfume invisible. Cuando sirvieron la cena ya era de noche. La luz cálida de la lámpara colgante caía sobre ellos y la mesa parecía un refugio improvisado. Samuel se sentó frente a Diego, apoyando los codos y entrelazando las manos. «¿Alguna vez pensaste en quedarte aquí?», preguntó de pronto. «¿Aquí, en la casa?». Diego levantó la vista. «No lo sé. Todo esto me recuerda demasiado al pasado». «¿Y eso es malo?». «No lo sé», repitió bajando la mirada al plato. Samuel se levantó para abrir una botella de vino y sirvió 2 copas. El sonido del líquido llenando el cristal rompió el silencio. Se la tendió a Diego sin decir nada. Cuando sus dedos se rozaron, una corriente familiar recorrió el espacio entre ellos. «Brindemos», dijo Samuel con voz baja. «¿Por qué?». «Por los reencuentros», respondió sosteniendo su copa en alto. Chocaron los vasos y bebieron. El vino tenía un sabor fuerte, denso, que ardía suavemente al descender por la garganta. Diego sintió cómo el calor le subía al pecho. Samuel lo observaba, y había en su mirada algo distinto, más abierto, más vulnerable. «Siempre fuiste diferente», dijo de pronto. «¿Diferente cómo?», preguntó Diego, fingiendo ligereza. «No sabría explicarlo. Es como si tuvieras algo que te hace difícil de olvidar». Diego apartó la vista, pero el comentario lo golpeó. En su interior, una mezcla de miedo y deseo comenzó a formarse. No podía permitir que aquello fuera a más, pero tampoco podía negar lo que sentía. La cena continuó en silencio. Afuera llovía con suavidad, y el sonido del agua contra los cristales añadía una cadencia melancólica. Cuando terminaron, Diego se levantó para recoger los platos, pero Samuel lo detuvo con un gesto. «Déjalo, yo lo hago». «No, no importa», dijo Diego tomando uno de los platos. «Te ayudo».
Ambos se movieron al fregadero. El espacio era pequeño, y la cercanía inevitable. Samuel lavaba, Diego secaba. Cada vez que sus manos se cruzaban al pasar un plato o un vaso, el contacto era breve, pero intenso. Ninguno hablaba, pero la tensión crecía, densa y silenciosa, hasta que de pronto algo cambió. Samuel dejó el vaso bajo el chorro de agua, pero no lo soltó. Lo sostuvo unos segundos de más, y cuando Diego alargó la mano para tomarlo, sus dedos se entrelazaron por accidente. Esta vez ninguno se apartó. El sonido del agua seguía corriendo, ajeno a lo que pasaba entre ellos. Diego levantó la mirada. Samuel lo observaba con una mezcla de calma y deseo contenido. No era una mirada inocente. Era la de alguien que comprendía perfectamente el límite que estaban a punto de cruzar. No deberíamos, murmuró Diego, pero su voz sonó más como un ruego que como una advertencia. Lo sé, dijo Samuel. Su mano, aún húmeda, apretó ligeramente la de él. Pero tampoco quiero fingir. La respiración de Diego se volvió irregular. Podía sentir el calor de su piel, el pulso en su muñeca, el eco del agua cayendo entre ambos. El mundo parecía reducido a ese instante suspendido, imposible de romper sin consecuencias. Samuel cerró el grifo lentamente. El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el latido de sus corazones. Diego, susurró. El nombre flotó en el aire, íntimo, distinto. Cuando se miraron de nuevo, la distancia entre ellos había desaparecido. No hubo palabras, solo una quietud cargada de significado. Samuel levantó la mano y con un gesto lento apartó un mechón de cabello del rostro de su hermanastro. Sus dedos rozaron su mejilla y Diego sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Ninguno de los dos se movió durante un largo momento. El aire estaba saturado de calor, de incertidumbre, de algo que ya no podían contener. Y entonces, sin saber quién cedió primero, ambos dieron un paso adelante. El espacio entre ellos se desvaneció, y el roce de sus respiraciones se volvió una promesa muda. No se besaron aún, pero el silencio entre ellos tenía la fuerza de todo lo que estaba a punto de suceder. El aire de la cocina era denso, casi tangible. Las gotas del grifo caían rítmicas, marcando el tiempo que ninguno de los dos se atrevía a romper. Diego seguía inmóvil, con la espalda apoyada contra el borde de la encimera. Samuel permanecía frente a él, tan cerca que podía sentir su calor, su respiración lenta, el leve aroma a jabón en sus manos recién lavadas. Diego intentó hablar, pero su voz se perdió antes de nacer. Samuel lo observaba con una mezcla de ternura y tensión contenida, y en su mirada había una pregunta muda. ¿Por qué me miras así?, murmuró Diego finalmente, sin poder sostenerle la mirada por mucho tiempo. Samuel dio un paso más, tan despacio que el movimiento pareció flotar en el aire. Porque no recuerdo haber echado tanto de menos a nadie, dijo en voz baja. Y no sé por qué me pasa contigo. Las palabras se clavaron en el pecho de Diego. Había algo en ese tono, en esa confesión, que desarmaba cualquier defensa. Todo lo que había tratado de ignorar desde el reencuentro se volvía ahora imposible de negar. Un trueno lejano resonó afuera, seguido del murmullo de la lluvia golpeando los cristales. Diego apartó la vista, buscando refugio en cualquier cosa que no fueran esos ojos. No deberías decir eso, susurró, aunque el temblor de su voz traicionaba la fragilidad de su intento. Samuel no respondió. En cambio alzó una mano y la apoyó sobre el borde del mostrador, tan cerca de la suya que el aire pareció chispear entre ambos. «Diego», dijo finalmente con un tono apenas audible, «no voy a hacer nada que tú no quieras.
Diego levantó la vista y por un momento creyó ver en él al chico que recordaba, pero distinto, más sereno, más consciente del peso de cada palabra. «No sé lo que quiero», admitió. «Entonces no hagas nada», respondió Samuel. «Solo quédate aquí». Y lo hizo. Permanecieron así, inmóviles, con la lluvia de fondo y el reloj marcando segundos que parecían más largos de lo normal. Había una calma extraña, casi hipnótica, donde lo prohibido se mezclaba con lo inevitable. El sonido de la tormenta se intensificó. Samuel se giró hacia la ventana y en un gesto automático se acercó a cerrarla. Una ráfaga de viento apagó una de las velas sobre la mesa. La penumbra que siguió suavizó los contornos del lugar. Diego observó su silueta, el perfil iluminado por la luz trémula de la otra vela, y algo dentro de él cedió. No fue una decisión, sino una rendición silenciosa. Dio un paso, y luego otro. Cuando Samuel volvió la mirada, Diego ya estaba frente a él, tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. Por un momento se quedaron así, sin moverse, escuchando la lluvia, el latido compartido, la tensión que los envolvía. «Esto no debería estar pasando», susurró Diego, con una voz que apenas era un hilo de aire. «Lo sé», respondió Samuel, «pero no puedo fingir que no pasa». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Diego levantó la mano, casi sin darse cuenta, y rozó el cuello de su hermanastro con la yema de los dedos. Fue un toque leve, apenas un roce, pero bastó para que ambos contuvieran la respiración. Samuel no se movió. Sus ojos se cerraron un instante, como si quisiera grabar esa sensación en la memoria. «No sigas», dijo Diego, pero no se apartó. «Solo dime que pare», contestó Samuel, su voz temblorosa. Diego lo miró en silencio, incapaz de hacerlo. La tensión se volvió insoportable, y entonces, con un movimiento tan lento que apenas parecía real, Samuel inclinó la cabeza. Sus frentes se rozaron, luego sus narices, y finalmente sus labios quedaron suspendidos a un suspiro de distancia. El primer contacto fue casi imperceptible, un roce breve, apenas una caricia. Pero bastó. Todo el aire salió del cuerpo de Diego en un solo aliento. El beso fue lento, temeroso, cargado de emoción contenida. No había prisa ni impulso, solo la certeza de algo que se había estado gestando desde mucho antes de comprenderlo. Cuando se separaron, ninguno habló. La respiración de ambos era rápida, irregular. Samuel bajó la mirada, con el rostro encendido. «No tenías que hacerlo», susurró Diego. «Lo sé, pero tampoco podía evitarlo». La lluvia seguía cayendo, golpeando el cristal con un ritmo constante. Diego apoyó las manos en el borde de la mesa, intentando recomponerse. «Esto cambia todo», murmuró. Samuel se acercó despacio y apoyó una mano en su espalda. Apenas un gesto. «Tal vez», dijo, «pero no todo cambio es un error». Diego no respondió. Cerró los ojos, y durante unos segundos solo escuchó el sonido del agua, el eco lejano del trueno, y el pulso en su pecho que no lograba calmar. Sabía que algo dentro de ellos se había roto, pero también sabía que quizás, por primera vez, se sentía completo. El amanecer encontró la casa en silencio. El aire aún conservaba ese aroma húmedo que deja la lluvia nocturna, y el brillo del suelo de la cocina reflejaba una claridad nueva, casi irreal. Diego se despertó temprano, pero no por costumbre, apenas había dormido. El beso, aquel instante suspendido en la noche, seguía repitiéndose en su mente con la precisión de una melodía que no puede detenerse. Caminó hasta la cocina con pasos cautelosos, casi temiendo encontrarse con Samuel. No quería enfrentarse a esa mezcla de confusión y deseo que se había instalado en él desde la noche anterior. Pero cuando cruzó la puerta, Samuel ya estaba allí. Estaba preparando café, con el torso cubierto solo por una camiseta gris, el cabello algo despeinado y los ojos cansados, como si tampoco hubiera dormido. «Buenos días», dijo sin girarse. Su voz era serena, pero cargada de algo que Diego no supo descifrar del todo. «Buenos días», respondió apenas audible.
El sonido del café cayendo en la taza llenó el silencio. Samuel se dio la vuelta y extendió una hacia él. No sabía si seguías durmiendo, murmuró. No podía, admitió Diego. Se miraron y por un instante el tiempo pareció detenerse otra vez. La cocina, tan ordinaria en cualquier otro momento, se había convertido en un lugar cargado de memoria. Las sombras de la noche anterior seguían flotando en cada rincón. Samuel bajó la mirada. Lo de anoche, empezó a decir, pero Diego lo interrumpió. No fue un error. La frase le salió sin pensar, con una firmeza que lo sorprendió. Samuel levantó la vista, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, pero no la encontró. El silencio volvió a colarse entre ellos, aunque ahora era distinto. No era incómodo, era denso, lleno de algo que no necesitaba explicación. Diego dio un paso hacia la mesa y se sentó, con la taza entre las manos. Samuel se quedó de pie frente a él, sin saber si debía acercarse o mantenerse a distancia. No sé qué se supone que hagamos con esto, dijo Diego finalmente con voz baja. Nada, respondió Samuel. No tenemos que decidir nada ahora. Diego asintió, pero la calma de su voz solo aumentó la confusión en su pecho. Quería decir algo más, pero las palabras no parecían suficientes. Samuel se movió hacia él despacio y apoyó una mano sobre la mesa, tan cerca de la suya que sus dedos casi se tocaban. No fue un impulso, dijo. No fue solo el momento. Lo he sentido desde hace mucho, aunque nunca lo entendí. Diego lo miró, intentando leer en su expresión algo que pudiera darle seguridad, pero lo único que encontró fue verdad. Cruda, desarmante, imposible de ignorar. ¿Desde cuándo?, preguntó con voz apenas audible. Samuel respiró hondo. Desde antes de irme, antes de que me marchara de casa. El corazón de Diego dio un vuelco. De pronto todo cobraba sentido. Las miradas que había evitado entender, los silencios demasiado largos, las conversaciones que terminaban justo antes de volverse incómodas. Todo había estado allí, oculto en el fondo de una rutina compartida. El café se enfrió en sus manos. La tensión entre ellos era ahora distinta, más clara, más inevitable. Samuel, dijo Diego intentando mantener la calma. No sé si esto tiene un nombre. No lo necesita, respondió él, y su voz se volvió más suave. Solo sé que no puedo fingir que no pasó. Dio la vuelta a la mesa y se detuvo junto a él. El aire entre ambos se volvió espeso, cálido. Diego levantó la mirada, y por un instante, deseó poder detener el tiempo allí mismo. Samuel alargó la mano y rozó su mejilla, con una ternura que desarmaba cualquier intento de resistencia. Podríamos olvidarlo, susurró. ¿Y quieres hacerlo?, preguntó Diego. No, admitió. No quiero. El contacto se mantuvo unos segundos más. La piel de Diego ardía bajo el roce, y una corriente invisible pareció recorrerle el cuerpo. Samuel bajó la mano pero no se alejó. No estoy pidiendo nada, dijo en voz baja. Solo quería que lo supieras. Diego asintió, sin poder hablar. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa. En ese momento, algo cambió en su interior. El miedo dio paso a una calma extraña, como si finalmente hubiese aceptado algo que llevaba demasiado tiempo negando. La tarde los encontró en silencio, sentados uno frente al otro, con la luz del sol filtrándose por las cortinas. No hablaron más del beso, ni del pasado, ni del futuro. Pero la distancia entre ellos ya no existía. Cuando el reloj marcó las 8, Samuel se levantó para preparar la cena. Diego lo siguió hasta la cocina, sin saber muy bien por qué. Tal vez porque necesitaba estar cerca, aunque fuera en silencio. ¿Te ayudo?, preguntó. Claro, respondió Samuel con una sonrisa leve. El ambiente se llenó de sonidos familiares. El crujido de las verduras, el chisporroteo del aceite, el aroma de las especias. Sin embargo,
Bajo esa aparente normalidad, algo palpitaba con fuerza. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra, era una forma de decir lo que ninguno se atrevía a repetir. Cuando terminaron, Diego dejó el cuchillo y se giró hacia él. Samuel estaba de espaldas, lavando las manos. El agua corría entre sus dedos, y la luz dorada del atardecer lo envolvía en un resplandor casi irreal. Diego lo observó durante unos segundos que parecieron eternos, y entonces, sin pensarlo, se acercó. «Samuel», dijo apenas en un susurro. Él se giró, sorprendido, con el agua aún cayendo sobre sus muñecas. Antes de que pudiera decir algo, Diego lo tomó de la camisa y lo atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, inevitable. No había prisa, ni duda. Solo la certeza de que ese momento era el punto de no retorno. Cuando se separaron, la respiración de ambos era irregular. Samuel apoyó la frente en la de Diego, sin abrir los ojos. «Ahora sí», susurró. «Ya no hay vuelta atrás». Y Diego, por primera vez, no quiso que la hubiera. La noche había caído por completo, y la casa parecía flotar en una calma suspendida. La lámpara de la cocina emitía una luz suave, anaranjada, que recortaba su silueta sobre las paredes. Afuera el viento jugaba con las hojas del jardín, y un gato cruzó el patio sin prisa, ajeno al torbellino que se había desatado dentro. Diego y Samuel permanecían allí, frente a frente, sin decir nada. Las palabras ya no eran necesarias. Entre ellos se había tejido un silencio tan intenso que parecía tener peso propio. El segundo beso había sellado algo imposible de deshacer, una verdad que ninguno de los dos volvería a negar. Samuel fue el primero en romper el silencio. No esperaba que pasara otra vez. Dijo con una voz tan baja que apenas era audible. Diego lo miró, con esa mezcla de serenidad y vértigo que solo se siente cuando se acepta lo inevitable. «Yo tampoco», respondió. «Pero no quiero que te disculpes por ello». Samuel esbozó una sonrisa apenas perceptible. «¿Y si me arrepiento mañana?» «Entonces mañana lo hablamos», dijo Diego. «Pero esta noche no. Esta noche no digas nada». El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era íntimo, cálido, casi tierno. Samuel se acercó lentamente, como si cada paso requiriera vencer un miedo distinto. Cuando estuvo a su lado, extendió una mano y rozó el cuello de Diego con los dedos, trazando una línea invisible hasta su mandíbula. Ese gesto tan simple bastó para que ambos sintieran que el mundo afuera había desaparecido. Diego cerró los ojos. Su respiración se mezcló con la de Samuel, y por un instante, todo se redujo a eso. El calor compartido, el leve roce de la piel, el sonido del reloj marcando los segundos. El beso que siguió fue diferente al anterior. No había duda ni sorpresa, solo aceptación. Era un beso lento, profundo, cargado de una emoción contenida durante años. Las manos de Samuel se detuvieron un momento en el rostro de Diego, como si quisiera grabar cada detalle, y luego descendieron hasta entrelazarse con las suyas. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas y el aire entre ambos ardía. «¿Tienes miedo?», preguntó Samuel. «Sí», respondió Diego sin dudar. «Yo también», admitió él, y sonrió con esa tristeza hermosa de quien sabe que ha cruzado una línea sin retorno. Se quedaron así un tiempo indefinido, hasta que el reloj marcó la medianoche. La vela sobre la mesa parpadeó y se extinguió, dejando solo la luz tenue de la lámpara. Samuel se alejó unos pasos, respirando hondo. «No sé qué será de nosotros después de esto», murmuró. «No tenemos que saberlo ahora», respondió Diego. «No todo necesita un futuro para ser real». La frase quedó flotando entre ellos, tan frágil y cierta que ninguno quiso romperla. Samuel se acercó de nuevo, despacio, y apoyó una mano en su pecho. «Siento como si este momento me perteneciera desde siempre», dijo. Diego asintió,
con una sonrisa leve. Y quizás sea así. Quizás siempre fue esto lo que estaba esperándonos. Se abrazaron sin decir nada más. No era un abrazo de pasión, sino de calma. Dos cuerpos que al fin encontraban descanso el uno en el otro. Afuera la tormenta había cesado, y el cielo empezaba a aclararse, anunciando un nuevo día. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, los encontró aún en la cocina, sentados uno junto al otro, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Nadie habló. No hacía falta. La historia no necesitaba explicación. Solo el peso silencioso de lo que había ocurrido. Samuel giró la cabeza y lo miró. ¿Y ahora qué?, preguntó con una voz tranquila, resignada pero sin tristeza. Diego le devolvió la mirada. Ahora vivimos con ello, sin miedo. Samuel sonrió. ¿Y si alguien pregunta? Diremos la verdad. Respondió Diego. Que fue un momento, que fue nuestro. El sol entró finalmente por la ventana, dorando las paredes y bañando la cocina en luz tibia. El aroma del café recién hecho volvió a llenar el aire, como si el día anterior se repitiera, pero todo era distinto. La vida continuaría, inevitablemente. Afuera el mundo seguiría su curso, ajeno a lo que había pasado entre ellos, pero en aquel rincón, en esa cocina que había sido testigo de risas, silencios, miradas y confesiones, algo había cambiado para siempre. Diego tomó su taza y la sostuvo entre las manos. Samuel lo observó en silencio, con esa expresión serena que aparece cuando ya no hay nada que esconder. El café sigue sin azúcar, dijo Samuel con una sonrisa apenas visible. Y tú sigues recordándolo todo, contestó Diego. Sus risas se mezclaron con el sonido del amanecer. No había promesas ni certezas, solo la verdad simple y luminosa de lo que eran en ese instante. Dos hombres que habían dejado de temerle al sentimiento que los unía. Y mientras el día despertaba, comprendieron que, aunque el mundo no lo entendiera, ellos no volverían a negar lo que habían sentido en aquella cocina. Nunca más.